Hay que compartir desde acá. Compartir pantalla. Ya. Aquí quedamos la semana pasada. Estábamos viendo, esto creo que ya lo vimos. Estábamos viendo las... A ver, ahí está. Estábamos viendo las partes que componen un sistema de cinta transportadora. Y no sé si alcanzamos a ver esta, pero si no, va a ser en forma rápida. Ya tenemos en esta sección lo que son los rodillos. Los rodillos son un sistema que soporta la cinta transportadora en la parte superior, ¿ya? Y en la parte inferior también. Y habían tres tipos de rodillos. Dijimos que son los rodillos de impacto, que se ubican en la zona de carga. Los rodillos simples o de transporte, que están en la zona posterior a la zona de carga hasta la descarga. Y los rodillos de retorno, que se encuentran en la parte inferior de la cinta. ¿Ya? ¿Qué características que tienen estos rodillos? Una de las principales, que tienen que transportar el peso de la cinta y la carga. Son esas dos funciones. ¿Ya? El ángulo, voy a devolver un poquito. Fíjense en este rodillo que tiene tres componentes, ¿ya? Se produce un ángulo en el lado izquierdo y en el lado derecho con respecto a la horizontal. Ese ángulo tiene un nombre. Ese ángulo se llama el ángulo de Artesa, ¿ya? Y ese ángulo de Artesa es el que me indica o me da la capacidad a la cual, o sea, uno de los parámetros que para el cálculo de la capacidad de la cinta, ¿ya? Generalmente el ángulo varía desde 0 hasta los 45 grados, ya siendo el extremo 45, y normalmente está entre 25 y 35 para ambos lados, ¿ya? Entonces, los rodillos, tal como se los mencioné, tenemos los rodillos de impacto, que están en la zona donde se deja caer el material, ¿ya? Y esa zona, si uno lo saca estadísticamente, posee hasta un 70% de las posibilidades de, llamémoslo así, de falla del sistema. O sea, la zona crítica de una cinta transportadora generalmente es en la zona de carga de material. ¿Por qué? Porque cuando el material cae, el material no necesariamente puede ser una colpa que sea redonda, ¿ya? A veces caen pequeñas lajas, esas lajas cortan la cinta transportadora. Otra cosa relevante que apoya el sistema de rodillo, ¿ya? Generalmente es un sistema de alineamiento que se coloca en ambos extremos se coloca en ambos extremos, ¿ya? Y la función que tiene es que la cinta transportadora no baile y no se salga del sistema, sobre todo cuando está vacía, ¿ya? Acá tenemos otra fotografía de los rodillos normales, corrientes, ¿ya? Y acá tenemos el rodillo de retorno. También conversamos acerca de los tensores y la función que cumplía el tensor, ¿ya? El tensor generalmente se ubica en la zona de retorno. No siempre, pero siempre, o sea, casi siempre, ¿ya? Esta función de este tensor ya significa que yo puedo mantener la cinta en movimiento sin que la cinta patine. Patinar significa que el peso que está sobre la cinta ya hace que ésta se mantenga quieta, ya,
y los rodillos van a estar girando y voy a producir un desgaste en la parte inferior, ¿ya? Entonces, el tensor lo que hace en forma automática, a medida que se carga la cinta o se descarga la cinta, ya sube y baja. Y les comenté también que una parte donde yo puedo tener una reserva de cinta, en un caso que yo tengo un corte, ya, esa es la zona del tensor, ya, porque yo puedo retroceder esto, ya, y ahí puedo acoplar esa cinta que se cortó. Acá hay una fotografía, que ha pasado tiempo. Se tomó en creo que en Maricunga, ¿ya? Y si se fijan, esta es la zona del tensor, que se encuentra en la parte inferior de retorno de la cinta, ¿ya? Y acá hay, no sé si ustedes se fijan que hay un cerrito, ¿ya? Este material se llama carry back, ya que es el material que viene pegado o adherido a la cinta en la parte cuando retorna, ¿ya? Y ahí generalmente, bueno, ahí tienen que entrar con pala o algún elemento liviano para limpiar esa zona. La capacidad del sistema. Aquí es relevante para este salto, como lo hacemos en rajo, cuando determinamos capacidades, ¿ya? Esas capacidades nosotros las determinamos en función de qué. En este caso, si en un rajo, de el volumen en metros cúbicos. Pero en el caso de una cinta, nosotros tenemos que hacer un corte transversal. Y ese corte transversal lo podemos ver aquí, ya, en esta zona. Donde acá tenemos un ángulo de Artesa, ya, y acá sobre estos rodillos va la cinta. Y acá se produce como una especie de ojo, ya, o un poquito más inclinado. ¿Y cuál es o cómo se calcula esa área? Ya, yo la semana pasada, cuando le subí el material de cinta transportadora a la plataforma Moodle, le subí un archivo. ¿Alguien revisó ese archivo de los que están presentes hoy día? Que era un archivo de cinta transportadora. Tenía como 60 páginas. ¿O estaban estudiando para la prueba? Al menos yo no, profe, yo no lo revisé. Ya, gracias por responder. Mira, dentro de... A ver, alguien me está escribiendo en el chat. Sí, sí está, profesor, pero no lo había visto tampoco. Estaba estudiando para la prueba. Ya, mira, dentro de ese archivo ya hay una parte donde se calcula el área que cubre esta zona, ¿ya? Entonces, lo importante, y yo creo que se los comenté un par de clases atrás, ¿ya? Es que nosotros tenemos que calcular lo siguiente. Para determinar la capacidad, lo primero que necesitamos es sacar el caudal de material sólido que está saliendo de ahí. ¿Y cómo se calculaba el caudal? El caudal es la multiplicación de el área por la velocidad. ¿Ya? Entonces, se parte de esa base. ¿Ya? ¿Y cómo se saca el área? Supongamos que acá tuviéramos una especie supongamos que fuera una especie de lenteja, una zona lenticular, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es tiramos una horizontal, ¿ya? Y dividimos esa zona lenticular en dos partes. Y luego formamos un triángulo acá, un rectángulo, otro triángulo acá, y lo mismo en la parte superior, ¿ya? Entonces, ahora, ¿de qué depende ese triangulito que está acá? Depende de este ángulo, ¿ya? Y depende de este otro ángulo. Acá podríamos tener un rectángulo. Entonces, la sumatoria de este triángulo, rectángulo y triángulo me da el resultado de el total de área en la parte inferior, ¿ya? Siendo que este triángulo que está acá depende del ángulo de Artesa. Y en la parte superior, yo creo que les comenté que
nosotros trabajamos en función de el ángulo de reposo del material. En la parte superior, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos en realidad dos triángulos. Tendríamos un triángulo que va hacia el lado de acá y otro triángulo que va hacia el otro lado. Donde el ángulo ya no va a ser este ángulo de Artesa, sino que va a ser los 37 grados del ángulo de reposo del material. ¿Ya? Y ahí tendríamos que sacar la distancia desde este punto al punto medio. ¿Ya? Y en todo caso, en forma geométrica, ustedes lo pueden resolver. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo cómo determinamos el cálculo de la capacidad. ¿Ya? Acá en la formulita, la capacidad está con las letras A, ¿ya? Pero no significa área, significa capacidad. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos el área, ¿ya? Esa área nosotros la vamos a tener que dejar en función de, hay una curva que pasa por acá, esa curva corresponde al ancho de la cinta. Entonces, el área achurada total, que la pueden determinar o calcular, tiene que quedar sí o sí en función de el ancho de la cinta. Entonces, ¿cuáles son los parámetros necesarios que requiero? Requiero el ancho de la cinta, el ángulo de Artesa, el ángulo de reposo del material, ¿ya? Y luego se requiere otro parámetro que es externo a la geometría, que se refiere al valor de la velocidad promedio. Cuando tenemos el caudal, y ese caudal nosotros lo multiplicamos por la densidad del material esponjado, obtenemos finalmente la capacidad de la cinta. ¿Ya? Entonces, esta capacidad de cinta va a ser, en otras palabras, la multiplicación del área por la velocidad y por la densidad del material esponjado. Con esos tres parámetros, ya uno obtiene la capacidad de la cinta en toneladas por hora. Vamos a avanzar un poquito. Profe, Te escucho, Ana. ese 2 que está abajo de la... Mira, es ¿Se dividido está por 2. dividiendo Sí, está esa dividiendo. multiplicación? Está Ah, ya. dividiendo. Pero para que tú confirmes esa expresión, ahí viene, es dividido por 2, ¿ya? Les sugiero, ¿ya? Que vayan a el paper o ese trozo de libro que yo les dejé dentro del Moodle, ¿ya? Y está el desarrollo completo de la ecuación, ¿ya? En función del ancho de la cinta y aparecen los ángulos de Artesa, etc. Acá están los resúmenes solamente. Entonces, cuando el ángulo es 0, hay una cinta plana que se multiplica ese 0,015 por un A. Y el A es todo lo que está acá, ¿ya? La capacidad se mide en toneladas por hora como resultado final. Acá es dividido por 2. Pero acá aparece el ancho así simple. Y el ancho está en función de el ancho de la cinta y aparece un P cuadrado por ahí, entre medio, ¿ya? Entonces, este es un resumen, pero la idea es que ustedes vean esa fórmula que aparece allá, ¿ya? Johan, te Fue escucho. una consulta. El ángulo que dice inclinación rodillo es el ángulo de Artesa, ¿cierto? Claro, ya está con el seno y el coseno opuesto ahí. Ah, ya, ok, gracias. Entonces, la idea es que, ese es un ejemplo, pero la idea es que ustedes les dieron un ángulo de Artesa y ustedes apliquen la fórmula. Ahí no está la fórmula, ahí hay un resumen, ¿ya? Ya. ¿Alguien más tenía la mano de arriba o no? No, parece que no. Sigamos. Ya. Entonces, si se ven el concepto geométrico para el cálculo del área, es aplicar una ecuación, ¿ya? Y lo difícil está en que, bueno, si me dan un parámetro, el alfa o el beta, hay que aplicar ecuaciones geométricas. No es, eso es lo más complicado, ¿ya? Y lo otro, cómo poder determinar el ancho de la cinta en función de los otros parámetros. En un caso de, es como dar vuelta a la ecuación. Pero
el otro parámetro relevante para la capacidad es la velocidad. Y la velocidad de la cinta generalmente tiene valores, y esos valores no fluctúan más allá entre el 1,5 metros por segundo hasta 3 metros por segundo, y ahí, y en esos valores nos manejamos, ¿ya? Si se fijan, la variación no es mucho, pero, a ver, no sé si alguien tiene algún Excel abierto ahí entre medio, que pueda llevar a kilómetros por hora los 2 metros por segundo. ¿Cuánto es ese valor en kilómetros por hora? Porque cuando nosotros conversamos de velocidades, ya esas velocidades, nosotros las llamamos a la velocidad que tenemos en el auto, o común y corriente, siempre hablamos en kilómetros por hora, no en metros por segundo. ¿Alguien lo podría hacer, ese calculito chiquitito? Llevar de 2 metros por segundo a kilómetros por hora. Serían 7,2 kilómetros por hora. Ya. Entonces, si se fijan, la velocidad de la cinta, cuando uno habla, si lo lleva a 7,2 kilómetros por hora, es relativamente baja. ¿Cuánto de la persona humana? La persona humana no avanza más de 3 kilómetros por hora, caminando. ¿Ya? Entonces, vienen algunas consultas. ¿Por qué depende del tipo de elemento que estoy transportando sobre la cinta, la velocidad de la cinta? Benjamín, ¿tienes micrófono? Me explico, ¿por qué el carbón tiene una velocidad que varía entre 1,2 a 1,35 metros por segundo, ¿ya? Y el pellet, ya, también tiene la misma velocidad, pero mientras más liviano, a lo mejor... ¿Será, profe, por el peso sobre los rodillos? Ya, efectivamente, ¿qué ocurre si nosotros tenemos un elemento que es muy liviano, ya, y vamos en contra del viento? Generalmente, el viento lo bota, efectivamente, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer es primero ver las condiciones ambientales en las cuales está, llamémoslo así, inmerso el sistema que yo creé para la cinta, ¿ya? Supongamos que las condiciones ambientales fueron ya aisladas, pero el solo hecho del movimiento me va a producir en un momento, en una cosa que está pasiva, estática, ¿ya? Va a producir que esto se mueva, ¿ya? Si el elemento es muy liviano, el viento lo va a llevar, ¿estamos claros? ¿Ya? ¿Dónde en una faena minera se produce la mayor cantidad de enfermos de silicosis? ¿A alguien se le ocurre? En los frentes de avance. Uno, en los frentes de avance, ya puede ser, ya. Y la segundo es en la zona de la cinta transportadora. Inclusive el chancado, también hay que lo escribe ahí, en la zona de chancado o en la zona de cinta transportadora, si uno no anda con trompa, es muy factible que vayamos a tener una silicosis avanzada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el elemento está en el aire, y eso lo estamos respirando. Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo elementos que es muy pesado? ¿Ya? El elemento muy pesado, ¿ya? Yo puedo elevar la velocidad de la cinta, pero tengo que tener presente que ese elemento muy pesado también va a llegar a un cierto lugar si no tiene la zona de descarga, ¿ya? Y esa zona de descarga, a ver, ¿cómo lo voy a explicar? Por ejemplo, en las minas de hierro, ya en Brasil, ya generalmente no se usan polines, sino que se usan en la parte inferior,
se usa un sistema que son 2 cables de acero bajo la cinta que están transportando el material. Entonces, ¿cuál es la función de esos cables de acero? Ya que tienen más resistencia que un polín. Y además de eso, al aumentar la velocidad, ya tengo que tener la zona que capte ese material que viene a esa mayor velocidad. ¿Ya? No sé si se entendió lo que quise decir, pero hasta yo me entré yo mismo duda. Ya, vamos a la siguiente. Entonces, un sistema de cinta transportadora, que ustedes lo pueden ver también en el artículo, ¿ya? Nosotros lo vamos a corregir. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Vamos a calcular la capacidad que sacamos con el área, con la velocidad y con la densidad esponjada. Luego, nosotros tenemos que corregirlo. ¿Y cómo se corrige? En función de 2 cosas. En función, primero, del ángulo de inclinación de la cinta. Si la cinta está hasta qué grado inclinado, ¿ya? Yo voy a corregir esa capacidad. Y esa inclinación se refiere en sentido ascendente, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en sentido descendente? Bastián, ¿se te ocurre? ¿Qué gracia uno le puede aportar cuando yo voy en un sentido descendente a un sistema de cinta transportadora? Que necesita menor potencia para mover el material. Perfecto. No solamente necesita menor potencia, sino que puedo generar, ¿ya? Y le puedo dar el caso de la mina Pelambre, ¿ya? En la cual el 20% de la energía que necesita la faena minera se autogenera de la cinta transportadora que va desde la mina a la planta, ¿ya? Solamente cuando la cinta transportadora está cargada, ¿ya? Entonces, es como muchos años atrás, no sé si se usan en la actualidad, ya se usaban en las bicicletas para echar a andar la luz. Uno colocaba una especie de dínamo en que uno iba manejando y adelante iba una especie de rotorcito y ese rotorcito avanzaba a avanzar y si avanzaba la rueda se prendía la luz, ¿ya? Entonces, este es el mismo caso de las cintas transportadoras cuando van en zona de descenso, que la cinta lleva tal peso y tal velocidad que se lo ponemos a los rodillos, esos rodillos generan energía, esa energía la tiramos al sistema. Entonces, no necesitaría yo los polines de cola, o sea, los tambores de cola y de cabeza para inyectar la energía, sino que viceversa, a través de los rodillos, estoy sacando energía hacia el exterior. Esa es una cosa. Entonces, eso es con respecto a la capacidad, ¿ya? Y ahora, la inclinación de la cinta, hay otras características que son relevantes, ¿ya? Que es, no todos los elementos, normalmente en la parte superior de la carga de la cinta, se disponen con los 37 grados de ángulo de reposo, ¿ya? Varían en diferentes tipos de elementos, o más finos o menos finos, ¿ya? Por ejemplo, se puede dar el caso de que en botadero tuviera ángulos de reposo que llegaron a 38, 39, cerca de los 40 grados, ¿ya? Pero en un botadero piensen que el material con el cual ustedes están trabajando no es homogéneo, ¿ya? En el caso de la cinta, se da, ya que sea homogéneo. Ya, entonces, una cinta, ¿qué es lo más relevante? Ya le determinamos la capacidad, ¿ya? Una vez que nosotros determinamos la capacidad, necesitamos calcular la potencia del sistema. O sea, la potencia se refiere a la cantidad de energía que le tengo que inyectar a la cinta transportadora para que esa energía sea, llamémoslo así, la adecuada para que ésta se mueva con carga, sin carga
y subiendo el material. Ahora, cuando el material está cargado y se produce que está en descenso, ya esa potencia número 3, llamémosla así, pasa a ser negativa. Entonces tendríamos la potencia de la cinta cuando está vacía, la potencia de la cinta cuando está con carga, y la potencia de la cinta cuando sube es positiva, y cuando baja es negativa. Ahora, si esa potencia cuando baja, que es negativa, es mayor que las dos anteriores, el sistema va a generar. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos uno requiere? Ya hablamos que necesitábamos el área, la velocidad, la densidad esponjada, ¿ya? Necesitamos saber si sube o baja, ¿ya? Y tenemos que ver los coeficientes de los motores. Tanto como a Fernanda como a Rodrigo les voy a pasar unos ejercicios de cintas transportadoras para que cuando tengan clases de ejercicio, ellos se los presenten, ¿ya? Entonces, en forma rápida, acá tenemos las tres potencias, ¿ya? La potencia cuando está la cinta vacía, la potencia cuando está en desplazamiento horizontal con carga, y acá en vertical con carga haciendo desciende. Y aquí el P3, si se fijan, en uno suma y en el otro resta, ¿ya? Este ejemplo que está acá es el más simple, cuando tengo solamente un tambor de cabeza con una generación de energía. Cuando tengo un tambor de cabeza o dos tambores de cabeza con energía, aquí ya empiezan a cambiar las variables, ¿ya? Igualmente van a ser, piensen que todo esto es solamente para un motor, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo dos motores y tengo dos motores en un mismo lado? O tengo un motor en la cabeza y uno en la cola, o dos en la cabeza y uno en cola, o solamente dos en cabeza, ¿ya? Entonces, esa descripción de los diferentes sistemas aparecen también en el material que les dejé para que ustedes revisen. Entonces, una vez que nosotros tenemos calculada la potencia de la energía, ya nosotros también necesitamos, o sea, la potencia de la energía y del sistema, ya nosotros necesitamos determinar las tensiones con las cuales estas cintas se van a mover, ya, y una vez de determinar las tensiones ya tengo todo el sistema andando y corriendo. Otra cosa relevante, ya, que yo les mencioné dentro de los elementos que componen la cinta transportadora, son los tambores, ¿cierto? Y hay una infraestructura. Esa infraestructura con la cual los rodillos reposan sobre esa infraestructura, ¿ya? Y que generalmente se monta en una cinta y en la normalidad esa infraestructura es fija, ¿ya? ¿Qué significa que es fija? Significa que si estoy montando una cinta dentro de un rajo con un sistema de anclaje y fijo, ya lo que estoy haciendo, estoy impidiendo que cualquier tipo de expansión o cualquier tipo de crecimiento pase por donde se encuentra la cinta. ¿Por qué? Porque significa que automáticamente la cinta la tengo que cortar, ¿ya? Y no puedo realizar la expansión del rajo en ese sector. Ahora, ¿qué ocurre? Que una cinta transportadora que llega al 29% llamémoslo así, de inclinación, obviamente es como 3 veces el valor de lo que hace un camión. Y además de eso, con velocidades que no son menores, lo que significa que a este sistema continuo de cinta transportadora, cuando el precio del commodity, y ténganlo presente esto, el precio del commodity es muy alto, ¿ya? A veces vale sacrificar un sistema de cinta para sacar más producción. Me explico. Un sistema de cinta yo lo voy a montar en 4
o 5 meses, ¿ya? Y a lo mejor con un commodity muy alto, ya lo que me estoy ahorrando en camiones en 1, 2 o 3 meses, ya va a pagar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer, generalmente se hacen esos sistemas de análisis económico entre evaluando, yo voy a poner un sistema de cintas por 3 meses antes que llegue la expansión, pero esos 3 meses pagaron que haya comprado la cinta, que haya puesto la cinta, que haya puesto la mano de obra, y después se puede botar la cinta porque ya se pagó, ¿ya? Pero tengo la producción ya en proceso. No sé si se entendió el concepto de que una cinta conviene más que un sistema de camiones, y sobre todo cuando los precios son altos de los commodities, o lo que estoy sacando, ¿ya? Que vale el hecho de que pueda después llegar y botar la cinta. ¿Ya? Y aquí están los cálculos de las tensiones que aparecen en detalle en el libro, ¿ya? Y otra cosa importante, que no es menos relevante, ¿ya? Es que tanto en la zona de cabeza o cola, ¿ya? Si se fijan, la cinta tiene un ángulo de contacto sobre el tambor. En este caso serían 180 grados. Pero cuando yo le coloco otro polímero al interior, ya puedo llegar a los 270 grados. ¿Alguien me preguntó algo, parece? ¿O tiene el micrófono abierto? No. Profe, Dime. la idea es como quitarle tensión al tambor de cabeza, ¿o no? No el concepto es que el tambor de cabeza que entrega la energía a la cinta, mientras más adherida tenga la cinta, más energía le estoy entregando. Ah, ya, o sea, no se ve como menos afectado, menos tensionado al tener. No, ojo, la tensión se la entrega a otro elemento que es el tensor, ¿ya? Pero si yo ese tambor de cabeza estuviera en contacto en todo momento con la cinta, sería ideal. Pero tú te fijas, los 270 grados, al tener más contacto con la cinta, le va a entregar, se va a perder menos energía, en otras palabras. Ya, A menos ok, gracias. contacto, menor energía le traspaso desde un elemento a otro. Entonces, ideal que fuera el mayor contacto posible y ahí se ha llegado a los 270 grados, inclusive por ahí en esos valores. Acá es menos de 270, pero por ahí andar. Ya, sigamos. ¿Quién fue que me respondió recién? Esteban parece que fue, ¿no? ¿Quién que estaba hablando? Sí, profesor, se me había activado el micrófono, perdón. Ya, Esteban, tú mismo. ¿Qué dice el primer elemento que aparece acá? Me lo podéis leer en inglés y me lo explicáis en español, como tú queráis. O me lo expliquéis directamente en español. What about your English, Esteban? Oh, I don't speak very well English. Good. Mm, Ya. Conveyor, ¿qué significa? El conveyor es la cinta transportadora, ve el conveyor. Ya. Uno dice que una mina subterránea es más económica cuando los rodillos de la cinta transportadora de la mina donde la producción excede las 5.000 toneladas. Ya, voy a cambiar. Está casi la traducción, ¿ya? Pero lo voy a cambiar un poquito. Cuando la producción diaria de la mina es sobre 5.000 toneladas, un sistema de cinta transportadora es más económico que un sistema de trenes o camiones. Eso es lo que te está diciendo ahí, ¿ya? ¿Y dónde se puede dar ese caso? Generalmente, si tú estás hablando en niveles de
de transporte de un panel caving, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que generalmente en los niveles de transporte de un panel caving usan trenes, usan camiones, porque el material nunca viene, viene fino, ¿ya? O sea, no hay un chancador que salga de los piques principales, solamente hay un chancador que está en los niveles para llegar al pique principal, ¿ya? Va de lo secundario al principal, o niveles de reducción. Pero si tuviéramos un sistema de material que sale más fino, sería la cinta transportadora la forma de sacarlo hacia el exterior. Gracias, Esteban. Sebastián. Sebastián Rivadeneira, porque hay varios Sebastianes. Sí. ¿Qué dice el segundo? Ya dice que por regla las cintas transportadoras en operación son mucho más económicas que un camión, ya que, o sea, cuando exceden 1 kilómetro de distancia. Ya. Estas reglas que están acá, o de rule of thumb, que si uno lo traduce en forma directa, se llaman las reglas del dedo gordo, ¿ya? Pero la forma formal de uno como lo traduce, se llaman reglas de acercamiento. Es cuando te dicen, voy a hacer, es como, en palabras chilenas, estar en el estadio, ¿ya? O sea, no decir una barbaridad. Si tú dices cualquier cosa, por ejemplo, el caso que acabas de responder, si la distancia está sobre los 2 kilómetros, sí, yo entro con cinta transportadora, porque está dentro de los parámetros. Pero si digo, oye, tengo 300 metros, ¿le coloco cinta transportadora? No. ¿Ya? Entonces, esas se llaman reglas de acercamiento. En jerga, las reglas del dedo gordo. ¿Ya? Gracias, Sebastián. Johan. Johan Enríquez, ¿tiene? Sí. Ya. En la que viene, ¿qué dice? Bueno, lo que entiendo, Sí. que dice que la, la, o sea, como un 1000 de tonelada, No, el mile costo de un significa 1000 de milla, milla. tonelada, transporte. Ah, ya, entonces el costo de una milla de tonelada en ¿Sí? sí transportadora sería, o sea, se cumple que es mucho más bajo, que creo que es una décima que el costo de un sistema de transporte de camiones. Perfecto. No Muy bien. sé si No, está bien, está entendí, bien. pero Te lo voy bueno, a explicar un poquito. Ya, esto es para minas subterráneas. En una mina subterránea, ya, el costo tonelada milla transportada por un sistema de cintas transportadoras es tan bajo como un décimo del costo si fuera por camiones. Tal bien, es lo mismo que dijiste tú, ¿ya? Bastián Garrido, ¿qué dice el punto que viene? Eh, dice como que el costo del capital instalado del ¿Correcto? sistema de cintas transportadoras ¿Sí? se colocará bajo tierra, que es que el costo que se colocará, que es como el costo de la cinta transportadora que se colocará bajo tierra, es Eh, aproximadamente igual al costo de... Esa es una jerga en inglés, pero no sé si la voy a poder traducir con un Google Transportador, un Google Translator transportador. Drive it and Hoy hidden. después no, Está no sé qué difícil. dice. ¿Ya? Mira, se lo voy a explicar para todos, ¿ya? Dice que cuando se habla de un sistema subterráneo, ¿ya?
el costo de capital de un sistema de cinta transportadora es aproximadamente lo mismo, ¿ya? Que el desarrollo de galería, ¿ya? Driving and hidden significa desarrollar la galería, ¿ya? Ah, Entonces, si tú estás desarrollando una galería, te cuesta lo mismo que hacer y poner una cinta, ¿ya? Acuérdense que una cinta tiene dos costos. Uno es el costo de comprar la cinta y el otro es de instalación de la cinta, ¿ya? Ana, ¿qué dice el quinto que aparece ahí? Que el costo de operación, Mantención. no, es de mantención por año de una cinta transportadora, el 2% de la compra del costo de equipamiento, Exactamente, sí. más el 5% de el costo de la cinta. Y que eso debería ser añadido al reemplazo de la cinta cada 15 años. De 5 a 15. Every 5 to 15. ¿Ya? Así que como no había el número, como Ya. estaba escrito el número. Eso. Bien, gracias. Vamos a avanzar aquí. Me salté. Ya, aquí voy a tomar algunos, los voy a tomar todos. Ya. Cristóbal, más Bernat debe ser. Cristóbal. Sí. El segundo que aparece ahí, no la primera línea, sino que la segunda línea. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Es bien cortito, ya, pero es súper relevante. No sé a qué se refiere Beltware. Belt es cinta. Where. Y wear, ¿quién lo puede ayudar? O sea, sé que es usar, pero No. no en este contexto. No en este contexto. Ya, se refiere a los problemas. Y el 75 a 90% de los problemas de cinta ocurren en los puntos de carga. Claro. Entonces, si tú le haces o le das significado a lo que tú estás diciendo ahí, ¿ya? Significa que te vaya al punto de carga de un sistema de cinta transportadora y seguro que va a estar el problema ahí. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Otra cosa muy relevante, que las cintas no cortan, arrancan. Significa que si algún día van a quedar, que no les pase nunca, pero si alguien queda atrapado con una cinta, no le va a cortar el brazo, se lo va a arrancar. ¿Ya? ¿Por qué? Por el sistema de tensión que tiene, ¿ya? La cinta. Entonces, es sumamente peligroso moverse cuando una cinta se encuentra en movimiento o acercarse, ¿ya? Generalmente cuando se hace todo el sistema de mantención de cinta, se colocan unos candaditos, ¿ya? Esos candaditos indican que hay alguien que está trabajando y no puede echar a andar la cinta, ¿ya? Melissa, aparece el antepenúltimo. Que dice un buen sistema de ingeniería o así. Ese que dice, no, el que viene. The Standard Throwing Angle. Te voy a soplar lo que significa throwing. Throwing significa artesa. La artesa, o sea, ángulo estándar. De artesa. Claro, los estándares, ángulos de artesa en, y ahí sigue para adelante. En América del Norte son 20, 35 y 45 grados. En Europa 20, 30 y 40 grados. 20 grados de artesa. Sí. O sea, el ángulo de artesa permite usar, o sea, es permitido para usar, no sé qué dice ahí, profe. Sí, Correas con espesores con y espesores, material pesado. pesado y máximo
Lamp significa el tamaño de la colpa, ¿ya? Lamp size. Tamaño de la colpa puede ser Transportado. transportado. Un ángulo de Artesa de 35 grados es comúnmente usado para convenio. Ay, no entiendo. Crashing ore significa chancador, ¿ya? O sea, el ángulo que va desde el chancador, o sea, el sistema de Artesa de la cinta transportadora que va hacia los chancadores, el más común y corriente es de 35 grados. En este caso, que viene del chancador. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ya dentro del diseño de cinta transportadora, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de la capacidad de la cinta? Y la capacidad de la cinta se mide en función de el ángulo de Artesa. Y el ángulo de Artesa, ahí están los que, tal como lo leyó su compañera, ¿ya? No hay mucha variabilidad. Tenemos 20, 35, 45 o 35 generalmente, que es lo más típico, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Y Esteban, Profe, una consulta. alguien me preguntó. Dale. Yo sí. Yo sé que quizás lo hace un equipo de mantenimiento el estar constantemente monitoreando el estado de la cinta, pero ¿hay alguna forma como de revisar la tensión en plena operación mientras funciona? Es automático. Porque no sé si... Sí, hay como un sistema que es arroja los un indicadores. sistema. Generalmente las cintas están todas monitoreadas, completas, ¿ya? Sobre todo en las faenas mineras grandes. Y hay un sistema automático, ¿ya? En el cual la tensión, a medida que tú vas cargando, se va incrementando y tienes un tope, ¿ya? ¿Cuál es lo más crítico en un sistema de cinta transportadora? Que tú, cuando dejas caer la carga que tú dejas caer sobre la cinta en la zona de carga, ¿ya? Se vaya así como, en otras palabras, de sopetón. Al irse de sopetón, ¿qué es lo que va a producirse? Se va a producir un tumulto de roca en esa zona, que va a poder cortar la cinta, y la cinta va a tener un exceso de peso, y los rodillos de impacto no van a ser capaces de resistirla, y va a quedar la escoba, ¿ya? Entonces, si tú entregas una alimentación constante, de acuerdo a la velocidad de la cinta, porque si yo tengo una cinta que va a mayor velocidad, la alimentación va a ser más rápida, ¿ya? Entonces, generalmente, todos los sistemas de cinta están monitoreados en una faena minera grande. Supongamos que la faena fuera pequeña, ¿ya? Donde tú tuvieras que regular la velocidad de la cinta. La velocidad de la cinta tiene sus mínimos y sus máximos, y si tú te fijaste va entre los 2 metros por segundo a los 4 metros por segundo. Entonces, no, el que yo tenga que manejar eso, ya lo tengo que tener en forma adecuada con lo que yo estoy alimentando. Si yo cuadro ese sistema, significa que todo va a funcionar en forma correcta. ¿Se entendió? Gracias, profe. Ya. Ya, ¿de aquí qué vamos a sacar más? No, de aquí no vamos a sacar más. Ya. Me quedé, no me acuerdo en quién me quedé. Esteban parece que era, no estoy seguro. Ya, voy a sacar otro al azar nomás. Pamela. Pamela Navarrete. El segundo, la segunda línea que aparece acá, sobre el diseño de cinta transportadora. Ese también es muy relevante. ¿Podrías traducirlo o explicarlo? ¿Tiene el micrófono, Pamela, o no? Sí. Sí, sí. No, no podría explicarlo, profe. No. Ya. Benjamín te va a ayudar. Benjamín Quiroga.
¿Cuál El fue el segundo. nombre? El segundo. No el primero, sino que el segundo. The availability of the belt conveyor is 90%. If coupled with crusher and availability of the system is 85%. ¿Qué significa eso? Habla sobre como la disponibilidad de la cinta Perfecto, del 90%. ¿cierto? Y entiendo que habla sobre un sistema de acoplamiento, ¿puede ser? Del 85%, pero no entiendo si es como del sistema de chancado o como... Sí, exactamente. Sí, muy bien, muy buena la traducción. ¿Ya? La disponibilidad de un sistema de cinta transportadora en forma genérica es de un 90%. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de camiones? Generalmente andábamos hablando del 70%. ¿Por qué? Porque tienen muchos más componentes. Ahora, si a este 90% le agregamos un chancador, la disponibilidad baja al 85%. Ya, eso es lo que, muy buena la traducción, Benjamín. Ya. Don Brian, que está en su iPhone, ¿te da para leer o estás escuchando solamente? No, profesor, lo estoy escuchando. Ah, ya, no, entonces no. Vamos a pasar a otra persona. No sé si... Sofía, te pregunté ya o no. No, se me fue. Y con eso necesito que si puedes traducir lo que aparece acá, a donde tengo el mouse. Es bien cortito, ¿ya? Profesor, cuando dicen el pit, significa el. No El es el rajo. ángulo. No, el rajo. Ah, ya. Ah, dice que no debería estar inclinada más de 16 grados desde la horizontal. Ya. Eso, ¿cuánto es? 29%, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es que cuando hablamos de un sistema de camiones, nosotros dijimos ya, el máximo que podemos inclinar los camiones en rampas, ¿ya? ¿Cuánto es? 10, 12%, 11 con suerte, ¿ya? Entonces, genérico el 10%. Entonces estamos hablando que el porcentaje de inclinación de un sistema de cintas para un rajo, estamos hablando de llegar al 29%, 3 veces lo que hace normalmente. Entonces lo que estamos haciendo es disminuir la distancia de recorrer, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando se eleva sobre ese valor de los 29%, los 16 grados y medio? ¿Ya? Generalmente se pueden producir deslizamientos del material que va sobre la correa, ¿ya? Si este material no tiene un sistema de atrapamiento. Atrapamiento, ¿cómo lo puedo llamar? Es un sistema para que no se deslice, ¿ya? Ya, y para el caso, y aquí lo voy a decir yo para terminar esto, ya, cuando vamos en un sistema que va hacia abajo, en un sistema descendente, ya, generalmente el sistema de correa o cinta transportadora no puede tener pendientes mayores al 20%. O sea, ascendiente tenemos 29 y descendente el 20%, ¿ya? Y con eso lo vamos a dejar. A ver, una más, a ver si... Profe, una consulta. Dime. En el caso de tener cinta en un pit, en un rajo, si llueve, ¿se forma algún barro o algo sobre la cinta o...? Claro, generalmente tengo que tenerlo claro dónde voy a estar trabajando, ya, y si tengo que tener cubierta la cinta o no. Ya, si voy a estar trabajando en Brasil, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, hay 3 metros de pluviosidad. ¿Ya? Generalmente los rajos tienen cinta ya, y lo que hacen es un sistema que cubren la cinta. Pero Le efectivamente, hacen como un techito. un techito, le hacen un techito, ¿ya? Para que no se produzca lo que tú estás mencionando, ¿ya?
En forma rápida, ya para terminar la clase del día de hoy y la mañana, ya hay 4 elementos que se usan para las mantenciones. Esta es la parte, este es el tambor de cabeza, ¿ya? Y si se fijan, debajo del tamborcito de cabeza hay una especie de un caucho, y lo que está haciendo es limpiar la cinta, porque el material sale despedido, pero hay material que se pega en la cinta, ¿ya? Ese es un raspador. Otra cosa importante es que cuando tenemos cintas que están colgadas al techo, ya fíjense que los polines se están escapando aquí, ¿ya? Eso tienen que tener alineadores a ambos costados, ¿ya? O a veces se colocan estos alineadores para que la cinta no se escape, ¿ya? Ahí están los elementos donde se fuga el material que va a estar siendo transportado. Me refiero a fuga, significa polución, ¿ya? Y acá están los 14 puntos con los cuales una cinta transportadora tiene que trabajar, ¿ya? La veracidad del material, humedad, calorimetría, densidad, el pH, a veces la cinta le colocan ácido, ¿ya? Acá tenemos polines de impacto y al otro lado tenemos cama de impacto. Ya cumplen los dos la misma función. Ya acá hay una cama de impacto. ¿Y qué ocurre cuando una cinta transportadora patina? ¿Qué le pasa al polín? Va a desgastar el polín. Ya se va a producir esto. Y este material que ustedes lo ven acá abajo, ya el material que pasó del raspador, ya, o no tenía raspador y quedó incrustado en la parte inferior de la estructura. Ese es el material que se llama carry back que se ocupa. Ya acá hay unos glosarios que le pueda subir la presentación. Ya. Y aquí estaba el caso de ejemplo de pelambre. Pero hasta aquí ya voy a completar ya mi hora de trabajo oficial para no complicarlo. ¿Ya? Y tal como lo hice la semana pasada, ya voy a, si tienen dudas o consultas de la prueba del día de hoy, es el tiempo de que ustedes las puedan hacer. Ya, y ahora que es voluntario los que se quieran quedar, para que no me pase la hora oficial que tengo que hacer clase. Profesor, yo tenía una consulta Dime, sobre todo oído. un ejercicio que hizo, bueno, el último ejercicio que hizo en clases que ¿Ya? para la producción